Bueno, los que están aquí. Vamos a comenzar con la siguiente charla. La siguiente charla la va a dar Fer Perales. Él es un programador de Rails en Magma Labs. Y bueno, un aplauso para Fer. Gracias. Bueno, primero que nada, pues una disculpa por el pequeño retraso, ¿no? Tuvimos que haber empezado a las 2, pero estaba un poco entre que se me hizo un poco tarde y la gente está un poco dispara, pero bueno, eso no nos va a evitar continuar con el tema. Antes de empezar, me gustaría saber el perfil, o sea, ¿quién de las personas que están aquí son programadores? ¿O hacen algo relacionado con eso? Bueno, estás aprendiendo, estás estudiando. ¿Qué haces? ¿Diseño? ¿Haces? Yo hago ¿Qué es lo que haces? audiovisuales. Audiovisual. Por allá al fondo, ¿qué es lo que haces? Aprender, pero programación. Ok. Por acá los que acaban de llegar, ¿cuál es el perfil? ¿Son programadores? Sí. ¿Estos? Okay. Por allá, ese que va entrando aquí, el de la barba, ¿cuál es su perfil? Ok, de hecho. Bueno, digo, esta charla va a ser corta. Vengo representando en este caso, bueno, mi nombre es Fernando Perales, como ya lo había comentado Rubén. ¿Qué es lo que hago yo? Yo soy ingeniero de software en una empresa ubicada en Colima que se llama Magma Labs. Probablemente nos conozcan con nuestro nombre anterior, que éramos Crowd Interactive. Organizamos un congreso en Manzanillo de desarrollo web por junio, está muy chido, es prácticamente a pie de playa, les recomiendo que vayan. También estamos contratando, ¿no? Hay más información por si quieren reunirse a nuestro equipo, ya sea en Colima, Guadalajara o remoto. Tal cual, ¿qué es lo que hago yo? Pues me gusta mucho la parte del software libre, del free libre and open source software. También me gusta mucho la parte de desarrollo web, de todo el tipo de programación que he hecho es lo que más me ha gustado. También estoy empezando en la parte de conferencias y ser public speaker. El año pasado tuve la oportunidad de presentarme en MagmaCon, en Software Guru, en el Festival de Software de Vallarta. Entonces también es una parte que estoy explorando y me gusta mucho. Estudio bajo eléctrico en mis tiempos libres, que sí tengo mucho tiempo libre, pero no le dedico mucho como me gustaría. En general, pues, ¿qué me gusta? Me gusta mucho lo que es el heavy metal, la cerveza, Twitter, paso mucho tiempo en Twitter. Y esta saga de libros se me hace muy buena, Gregory Salus, después lo puedo buscar. Y Ruby, que es lo que me trae aquí. Ahorita vengo representando a la comunidad de Ruby Guadalajara. Fue una comunidad que empieza, si no me recuerdo, en 2013. Hace una pausa en 2015 y prácticamente finales de 2014. Y la persona que estaba de líder de la comunidad de ese entonces, Javier, solo Javier, probablemente lo conozcan, mucha gente aquí. Me cede parte de la batuta, ¿no? De seguir haciendo eventos. Él se muda y pues tiene poca disponibilidad de seguir con la comunidad, entonces retomamos los esfuerzos de la comunidad. Nos reunimos el tercer jueves de cada mes aquí en Hacker Garage, y nuestra próxima reunión va a ser la próxima semana, el 18, si no recuerdo qué es. Más información por la página rubygdr.org. Bueno, empecemos. Les digo, asumí que como no sabía cuál era el perfil de los asistentes, pues voy a tratar como de empezar mucho desde cero, o lo más desde cero que pueda, ¿no? En primera, ¿qué es una API? ¿Quién ha escuchado la palabra API? Que bueno, en sí no es una palabra, son siglas. ¿Quién la ha escuchado? Ok. Bueno, les comento, ¿qué es una API? Es tal cual, en un programa de computadora o en cualquier tipo de software, la API nos habla de cómo es que nosotros nos comunicamos con el software. La parte clave de API es la I de interfaz. Por ejemplo, el mouse es una interfaz para interactuar con la computadora. Este tipo de control es una interfaz para interactuar con la computadora. Nosotros no le decimos a la computadora a nivel de ceros y unos qué es lo que tiene que hacer. Usamos muchas interfaces. Los sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, nos ofrecen interfaces para hacer que la computadora trabaje, y nosotros no tenemos que hablar directamente el lenguaje de la computadora, solo tenemos que aprender a utilizar esas interfaces. Entonces, las interfaces tal cual, la parte de API son interfaces programables. Aquí ya estamos hablando de un tipo de interfaz más específica, interfaces precisamente que usamos en software. La cuestión de las interfaces que nos hablan, por ejemplo, otra interfaz que ustedes conocen es la interfaz USB.
es una interfaz estándar y prácticamente cualquier dispositivo que se acople a ese estándar puede utilizar la computadora, puede interactuar de alguna forma con la computadora. En el caso de las APIs es básicamente lo mismo, son una serie de reglas que hablamos más que nada de entradas y salidas de cómo interactuar con un programa de computadora. Esto, API en general, les digo, los sistemas operativos, los lenguajes de programación nos ofrecen APIs para interactuar con los sistemas. Ya siendo como un poco más específicos y enfocándonos a lo que vamos a hablar, es las APIs web. Las APIs de web son tal cual, es igual una interfaz que la persona que crea una aplicación web nos brinda para que nosotros podamos interactuar con esa aplicación. Probablemente ustedes, ¿quién usa Twitter de manera regular? O no sé, Spotify o Facebook. Esos componentes web nos ofrecen APIs a nosotros los programadores para poder utilizar sus datos. Entonces, es como yo puedo, por ejemplo, TweetDeck es un cliente de Twitter. TweetDeck por sí solo no tiene información, sino consume la información de Twitter y la muestra de una otra forma o crea funcionalidades diferentes. El cliente de Spotify para Android o para iOS utiliza las APIs que Spotify le provee para poder hacer la interacción, agregar una canción a un playlist, crear un playlist nuevo, seguir a un usuario. No es que la aplicación de web, la aplicación de móvil tenga la base de datos de los usuarios en su computadora, sino que se comunique con las bases de datos de Spotify, o de Facebook, o de Twitter y hace una interacción mediante esas APIs de web. Y pues es más o menos como se vería así, ¿no? Tienes tal cual lo que le llaman el código del lado del servidor, que en este caso sería por ejemplo Spotify, y que tiene una serie de APIs y tiene un servidor web. Este servidor web es el que se encarga de hacer la conexión a sus bases de datos y traer la información necesaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos queremos hacer un login? Pues verifica que nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña sean correctos. Entonces, por ejemplo, el cliente hace la petición, oye, quiero loguearme con el usuario fulanito y la contraseña tal. Entonces se conecta a través de la API al código del lado del cliente, del servidor. Este hace operaciones en el servidor web y regresa un resultado, ¿no? Si es exitoso, pues te muestra tu pantalla de inicio, te muestra que tienes nuevos seguidores, te muestra tu lista de recomendados semanales. Si en caso de que no es correcta tu autenticación, pues te dice algo como de, oye, este nombre de usuario y contraseña no son válidos. Entonces hablamos de una constante interacción entre los clientes y los servidores. Esto se hace por regular a través de APIs. Entonces, bueno, estamos hablando ahorita como de cosas grandes, ¿no? Empresas como Facebook, Twitter, Spotify, son las que mencioné. Pero ¿por qué nosotros, que somos desarrolladores que probablemente nunca hemos hecho una aplicación tan grande, por qué deberíamos pensar en hablar de hacer APIs? ¿Por qué deberíamos pensar en exponer el funcionamiento de nuestra aplicación y de nuestro negocio mediante APIs para, probablemente en una primera instancia para nosotros mismos, pero posteriormente es probable que queramos abrir esas APIs a otros programadores? La API de Uber se liberó creo que el año pasado y hay gente que ha hecho, por ejemplo, botones físicos que te permiten pedir un Uber sin tener que usar tú tal cual la interfaz del móvil, que es con la que fue pensado el servicio. Tú puedes crear, como tienes acceso mediante esas interfaces que están documentadas en la página de Uber, tú puedes consumir los datos y puedes hacer interacciones con el servicio sin tener que usar las interfaces originales. Entonces esto te da bastante poder. Por ejemplo, la gente de electrónica, mientras tenga alguna forma de conectarse con esas APIs, puede crear circuitos electrónicos, puede crear, no sé, puede crear un mapa de LEDs de la ciudad de Guadalajara e ir pidiendo las coordenadas del vehículo e ir actualizándolo. Te da, el hecho de abrir tus aplicaces a APIs, ya sea para ti o terceros, te da mucha posibilidad de crear interfaces diferentes. Entonces, bueno, ¿por qué hacer una web API? Les mencionaba eso, ¿no? Ahora, probablemente no nos interese abrir nuestros datos a otros desarrolladores, pero este caso también es muy probable que queramos, quizá tenemos nuestra aplicación web y nos empieza a ir muy bien y después queremos hacer una aplicación móvil. Queremos hacer Android, queremos hacer iOS, probablemente BlackBerry, probablemente Windows Phone, no sé, lo que se les ocurre. Probablemente queremos hacer algo para un smartwatch, ¿no? Es otra opción que también está bastante en auge. Entonces, en este punto es cuando las web APIs cobran sentido. Tenemos de este lado nuestra información, que está guardada en bases de datos, ¿no? Puede ser SQL, no SQL, eso no importa en este punto. Y tenemos nuestro sistema de backend, ¿no? Que puede correr un Linux, que puede correr un FreeBSD, puede correr Solaris, puede correr lo que sea.
y eso tiene tu lenguaje de programación que estés usando, ya sea Ruby, Python, Java, cualquier cosa que estés usando para crear tu aplicación web. Y tienes tu servidor web, que es el que se va a encargar de recibir las peticiones que cuando tú entres, por ejemplo, a un navegador, hablando ya de una página común, pues es el que se encarga de recibir, de que hace la interacción entre tu sistema y el navegador. Entonces, aquí en esta parte de que entran las web APIs, son esa interfaz común que nos permite que podamos consumir esta información que está aquí a través de móvil, a través de en este caso pues viene una aplicación web. Tenemos desarrolladores que pueden consumir esta información a través de esta API y pues tenemos nuestra aplicación probablemente principal que sea en web. Entonces, algo muy chido de las interfaces es que ustedes cuando se conectan a consumir una API, esto a nosotros nos es transparente cómo funciona. No hablamos de que tenemos que saber qué tipo de sistema operativo es, qué tipo de base de datos usa, eso no nos importa, porque estas web APIs son las que nos dan una interfaz común. ¿En qué nos ayuda esto? Que si digamos que Uber decide cambiar su sistema de, bueno, ya no vamos a usar no sé qué usa el sistema operativo, digamos Linux, ahora vamos a usar, no sé, nos vamos a cambiar a Windows Server y vamos a cambiar todo nuestro código a C#. Esto no importa, esto es transparente. Mientras nosotros esas interfaces comunes las sigamos manteniendo, esto va a seguir funcionando y las personas o los clientes que dependan de esto van a seguir funcionando con normalidad. Entonces, ¿qué herramientas tenemos populares para crear APIs? Bueno, en general, las que he visto como más recientemente, digo, esto no es para nada una lista exhaustiva, ¿no? Prácticamente construir APIs se resume a usar algún lenguaje de programación que pueda recibir y enviar peticiones de HTTP, y dos, que permita convertir a JSON o a XML, que son como los formatos más estándar para APIs. Entonces, cualquier lenguaje, cualquier framework que nos permita hacer esas dos cosas es candidato a poder hacer una aplicación web basada en APIs. Les digo, algunos de los como combinaciones más comunes que vi para la gente que hace JavaScript, no sé quién hace aquí JavaScript, quién trabaja con Node. Node con Express.js es una combinación muy común. La gente que hace Go, que creo que va a ser menos de la que hace JavaScript aquí, pues Martini es uno de los frameworks que he visto que se usan bastante. La gente que usa Clojure usa Composure, y les digo, esta es una lista prácticamente interminable, y pues un stack como más común o más conservador, la gente que hace PHP pues suele hacerlo con Laravel o algún otro framework de PHP. Entonces tenemos estas opciones, o podemos, como deberían inferir, pues vengo de la comunidad Ruby GDL, entonces la plática es sobre cómo hacer APIs con Ruby. Ruby nos ofrece pues también varias opciones. Ruby como lenguaje nos ofrece varias herramientas hechas en Ruby que nos permiten crear APIs. Sinatra, Great, Padrino, y la que me voy a enfocar el día de hoy es tal cual Rails. ¿Por qué Rails? La gente, no sé si hay gente que trabaja con Ruby, con el lenguaje Ruby aquí. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Y quién ha trabajado con el framework Rails para hacer aplicaciones web? Ok, 2 personas. En general, pues Rails nos da mucha magia, o para la gente que llega al framework, hace muchas cosas de manera automática. Hay decisiones que el framework toma por nosotros y que nosotros, si las seguimos, las cosas van a funcionar como de manera transparente o de manera mágica. Que es algo que como se le critica mucho a la plataforma, ¿no? Es como que con pocos comandos generas muchas cosas y puede que no llegues a entenderlo todo si no te metes a fondo. Pero parte de esa magia pues es soportada por la flexibilidad del lenguaje Ruby y por todas las herramientas que nos brinda Rails. Pero esto también, el hecho de que haga muchas cosas por nosotros, pues lo hace un poco pesado, más pesado a comparación de otras herramientas que no te ofrecen tanto. Entonces una de las críticas más comunes o de las partes más comunes es: no es Rails como demasiado para hacer una API simple. A final de cuentas mencionamos que hacer una API era prácticamente regresar JSON, ¿no? Regresar un formato en JavaScript vía HTTP. En términos simples, eso es lo que buscamos en una API. Entonces no es como demasiado toda esa magia para hacer esa actividad que parece tan simple, pero la respuesta es como un sí y un no. ¿Por qué?
Si tu API es bastante sencilla, como lo que vamos a hacer ahorita en un pequeño demo, pues sí, puede ser cierto que sea muchísimo framework, ya sea también tu consumo de memoria es un poco más alto que hacerlo con herramientas más simples, los requerimientos de tu sistema también puede que sean más altos que hacerlo con herramientas más simples. Entonces, para cosas muy, muy sencillas, sí, puede ser cierto, pero también, ¿cómo definimos qué es sencillo? Es un poco subjetivo, ¿no? Sin embargo, incluso las aplicaciones que tienen como mucho HTML, mucha carga en el HTML, pues mucha de la lógica del negocio y de que hace que todo esto funcione se hace en el backend, no se hace tanto en tus vistas. Digamos, Amazon, la interfaz de Amazon es muy simple, pero todo lo que pasa detrás no se hace, o sea, no se hace toda la lógica de sugerirte productos, de calcular precios, no sé, sistemas de referidos, todo eso no se hace en las vistas. Entonces es cierto, las vistas pueden llegar a tener mucha lógica, pero la mayoría de la lógica de tu aplicación no se concentra en las vistas, sino en parte de tu backend. Entonces, en este punto es cuando podemos empezar a ver por qué Rails es una buena opción. Aquí está. En especial Rails 5, bueno, Rails 5 ahorita está en la versión beta 3, no hay fecha definida de lanzamiento, pero la versión 5 tiene como dos features bastante importantes que empiezan a dictar hacia dónde va el framework en comparación de herramientas más nuevas, ¿no? Una es que empiezan a meter algo que le llaman Action Cable, que nos permite hacer, recuerden que algo, por ejemplo, la gente que ha tocado algo de Node, los hola mundo de Node son súper geniales porque te permiten hacer, por ejemplo, un chat con pocas líneas, porque te permite hacer que los cambios que se hacen se distribuyan a todos los clientes como de manera automática. Entonces Rails 5 empieza a meter eso, empieza a meter Action Cable para poder hacer actualizaciones a todos tus clientes haciendo solo un cambio. Entonces eso te permite hacer aplicaciones en tiempo real más fácil, algo que era de lo que Rails carecía un poco. Y la otra es que también empiezan a darse cuenta de que, bueno, mucha gente sí le gusta trabajar en Rails, pero usa Rails y aparte usan Ember o usan Angular, empiezan a usar React, empiezan a usar otras opciones del lado del front que no es propiamente generado por el backend, sino ya es una aplicación separada, ¿no? Un JavaScript que te consume una API para generar tus interfaces. Entonces la gente de Rails se da cuenta de esto y empiezan a trabajar en algo que le llaman Rails API. Rails API tal cual es un subset de Rails pensado precisamente para trabajar y generar APIs de manera rápida. En pocas palabras sería como quitarle del MVC de Rails, quitarle la B y dejar solo los modelos y los controladores, pero ahorita vamos a ver que es un poco más allá de eso, no es tan simple como solo quitar las vistas. Lo pueden usar ahora mismo, Genestal Rails, la de Pre, es una versión, les digo, que todavía está en beta. Si la bajan al día de hoy están en la versión 5.0 beta 3. Y pues cómo generar la única diferencia de generar una aplicación de Rails con una de API es este flag. Si tú generas Rails New App, te genera el esqueleto de una aplicación nueva de Rails, pero si agregas el New API, te genera solo ese subset para crear APIs. Entonces, bueno, ¿por qué elegir, ya para terminar esta parte como de teoría, por qué elegir Ruby on Rails para hacer nuestras APIs web? Bueno, en general creo que me debería remontar a por qué la gente utiliza Rails para hacer aplicaciones web. El hecho, y a la respuesta que creo que llegué es porque la herramienta toma muchas decisiones por el programador y parte de eso es a uno de los paradigmas que siguen, que es convención sobre configuración. En otros frameworks de web, por ejemplo Java, tienes tú que configurar todo como lo quieres. En el caso de Rails y otros frameworks que son basados en cómo funciona Rails, ellos ya te dan como por defecto, mira, si tú haces las cosas de esta manera, yo te voy a hacer mucha chamba que no vas a hacer tú, que me lo vas a dejar a mí, pero te tienes que apegar como a estas convenciones. Entonces eso nos ayuda a hacer desarrollo muy rápido en Rails. Esas son como las ventajas de precisamente hacer aplicaciones web en general con Rails, que nos permite desarrollar de manera rápida y quitar esas decisiones triviales. El framework las toma por nosotros, entonces solo nos queda como seguirlas y apegarnos a esas decisiones. Algunas de las funcionalidades las voy a mencionar como rápido.
pero son bastantes de las ventajas de hacer aplicaciones web en Rails. También se siguen manteniendo en hacer aplicaciones que son solo APIs con Rails. A nivel de los middlewares, que son las capas intermedias de Ruby on Rails, Ruby on Rails se compone de varios middlewares en la mayoría de las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, la parte de recargar una aplicación, cuando estás trabajando tú en desarrollo, haces un cambio y automáticamente tú refrescas tu navegador y los cambios se ven reflejados, no tienes que detener tu servidor y volverlo a levantar. Obviamente esto en aplicaciones que ya son muy grandes pues es un proceso bastante tardío. Entonces el reloading de Rails sigue siendo válido en Rails API. Otra cosa son los entornos, que manejan entornos por default para desarrollo, para producción y para pruebas. Y estos entornos tienen como configuraciones por defecto muy astutas, que te ayudan a hacer tu trabajo en desarrollo más rápido, pero que no comprometen tu entorno de producción. La parte de hacer logging. Por default Rails te hace log de todas tus requests. Todos los requests que llegan a tu aplicación se loguean con datos como la fecha, a qué controlador llegan, te aparece algo de información sobre las consultas que se hacen y las respuestas que te dan. Entonces, ese login tú ya no lo tienes que hacer a mano, es algo que te da Rails. Solo depende de ti ver hacia dónde encaminas ese log, ¿no? Puede ser a un archivo o ya un sistema más complejo para hacer logs de toda la actividad de tu programa. La otra parte, seguridad. Te da ciertos features de seguridad, como es, por ejemplo, prevención de IP spoofing, que es cuando alguien quiere hacerse pasar, alguien interfiere en los requests y los puede modificarlos, pero los requests no son desde la misma IP que se están haciendo la conexión. Entonces Rails puede identificar eso y lo previene. Y también maneja firmas criptográficas también. Esto es algo como que te lo regala ya Friendly, no tienes que empezar a preocuparte por eso. Y hay otros features de seguridad, por ejemplo, limitación de IP, que puedas hacer ciertas peticiones por minuto o por hora, que también son bastante fáciles de incluir. Paso de parámetros, no es necesario que uses el encoding de URL, puedes hacerlo con JSON y el framework te lo va también va a decodificarlos y va a hacer que los puedas trabajar en la aplicación. Esto de gets condicionales es algo que no han manejado mucho, pero se refiere a que soporta estas cabeceras, the tag y last modify. Entonces te permite que la aplicación sea como un poco más inteligente, ¿no? Si tus last modify están dentro de un periodo aceptable, en vez de generar otra vez la respuesta, puedes servirla desde caché. Y pues esta es otra parte, ¿no? El cacheo de Rails también te da una buena herramienta de caché por defecto. Entonces también ya no tienes que preocuparte por hacer todas esas implementaciones desde cero. Rails ya te da como una buena base para trabajar. Las peticiones, esto de peticiones que es algo como relativamente nuevo, entre comillas. Son similares a los get, pero no regresan información en el body de la respuesta. Entonces ya sabe Rails traducir estos head a get y hace precisamente eso, que no solo regresa a los encabezados, no regresa al componente. Entonces cuando los clientes empiecen a usar este head, Rails ya va a tener soporte, no tienes que agregar tu soporte adicional a manejar ese tipo de petición. Y a nivel de Action Pack son como las herramientas, es tal cual de Rails, lo que te da tal cual los modelos y los controladores. El sistema de ruteo de Rails lo sigues teniendo, entonces te permite generar tus rutas de manera fácil y también regresar esas rutas a tu aplicación. Entonces ya no tienes que pensar tu API a nivel de entender HTTP. Te quita esa capa y la puedes dejar directo al framework. La generación de URLs, como maneja, que sugiere que manejes APIs RESTful, ya te da como una manera fácil de generar las rutas para tus acciones de REST. También tus encabezados y respuestas, soporta hacer redireccionamientos de esta forma, y también cuando necesitas enviar un no contenido de una respuesta, puedes hacerlo de esta forma. Entonces ya no tienes que manejar tú directamente los encabezados de la respuesta. Lo podrías hacer, pero ¿por qué hacerlo si el framework te lo puede dar? Autenticación soporta pues tres tipos, ¿no? La básica, que es usuario y contraseña, por digest y por tokens. También ya te lo da por defecto, no tienes que matarte la cabeza en hacerlo tú. Instrumentación es tal cual, para checar tú puedes configurar que en ciertas secciones te muestre más información, por ejemplo, qué tipo de consultas y cuánto tarda en la base de datos, cuánto se está tardando en generar tus respuestas,
cuánto tarda en tu envío de datos. Entonces eso te puede ayudar a detectar cuellos de botella, eso también te lo ofrece el framework. Y los generadores, esto es como también de las partes más chidas de Rails, que probablemente para usuarios muy avanzados ya sean como algo trivial, pero el hecho de que tú con un comando puedas generar tus modelos, tus controladores, tus tests y tus rutas, pues es algo súper chido para las personas que van empezando, hacer la curva de aprendizaje un poco menos empinada. Entonces, los últimos 5 minutos pues vamos a ver un demo así como súper corto, y me voy por acá. Pues, creo que se escucha bien sin micrófono, ¿no? Sí, sí. No me gusta usar micrófonos en general. Bueno, aquí estoy usando estoy usando la versión 2.3 de Ruby, salió el 25 de diciembre, pero cualquier versión de la 2.1 en adelante les puede funcionar. Tal cual pues es, como les comentaba, Sarugen, install Rails, pre. Aquí ya lo tengo instalado, si mal no recuerdo. Sí, está. Entonces ya tengo la versión, les digo, la 5.0.0 beta, la bajé ayer. Entonces esta está cambiando prácticamente, está usando el código más reciente, ¿no? Si la instalan, ¿no? Y es probable que haya algunos cambios, pero mínimos con lo de ayer. Y como les decía, la versión final no sabemos cuándo va a ser lanzada, pero esperemos que este año. Entonces tal cual, ¿no? Vamos a generar, no sé, Rails new, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generamos el esqueleto de una nueva aplicación que es de solo APIs, y aquí podemos ver los archivos que nos genera, ¿no? Nos genera a pesar de que es una aplicación que va a ser solo una API, nos genera unas vistas para nuestros correos. Si nosotros queremos usar mailers, nos lo da la herramienta. Entonces instala todas las dependencias y listo, ya tenemos si yo me paso aquí a Rails Hacker Garage, ya tenemos una aplicación de Rails funcionando, ¿no? Podemos dar Rails S para levantar el servidor. Otra de las cosas que va a cambiar en Rails 5 es que antes usaba WebLink como servidor, ahora ya va a usar UMA. Entonces nos dice que vayamos a esta dirección para ver nuestra aplicación. Y dice, listo, ya estamos usando. Eso nos indica que sí está la aplicación funcionando. Aquí. Vamos a detener el servidor. Recuerda lo que les comentaba de los generadores. Entonces la aplicación más simple que se me ocurre, digamos, vamos a usar vamos a hacer, digamos, un pequeño sistema para registro de usuarios, ¿no? Entonces tenemos, vamos a crear un modelo usuario que tiene un nombre, que va a ser de tipo string, tiene una, no sé, edad,
y tiene un correo electrónico, tipo string. Genera los archivos de las migraciones, genera nuestros controladores, y lo único que falta es correr esas migraciones. Listo, ya nos crea una tabla de usuarios que tiene los campos que le comentamos. Y si nosotros levantamos esto otra vez y nos vamos a local por users, listo, esto ya está funcionando. Si se fijan aquí, lo que tenemos pues es nuestra respuesta es un arreglo vacío, no hemos generado ningún usuario. Voy a abrir una consola. Voy a crear un usuario, user.create, que era el nombre de, ¿qué más? Me da 6 y el email, ¿no? Con esto ya creo un usuario, me dice que lo inserta en la base de datos, y si yo recargo aquí, ahí está. Es como el ejemplo más sencillo de cómo puede ser una API en Rails. Si se fijan, ni siquiera he programado, o sea, tal cual no he puesto ninguna línea de código Ruby, solo he estado usando pues el generador de las aplicaciones de Rails y el generador para modelos, pero yo ya tengo aquí tal cual pues una API, que esto ya puede ser consumido por cualquier cliente para jalar nuestros usuarios. Entonces les digo, es como de las partes más chidas de Rails, o sea, en cualquier otra herramienta tendríamos que empezar a hacer de, bueno, ¿cómo hacemos una conexión a la base de datos? ¿A qué base de datos va a ser? Aquí ya toma ciertos defaults, por default te genera una base de datos en MySQLite para el desarrollo y ya te genera la conexión con los datos usuario y contraseña por default. Y nos agrega, por ejemplo, estos campos de actualizado ver y creado ver, que son también campos que nos dan Rails que nos pueden servir para hacer las operaciones. Y les digo, este es el demo, este es como el demo más rápido que podemos hacer de una API en Rails. Como les digo, no nos hemos metido a programar todavía nada. Obviamente podemos empezar a personalizar nuestra aplicación, pero les digo, los fines prácticos es eso, es porque Rails es una buena opción para generar APIs, porque nos permite hacerlo de manera muy rápida. Pues regresando a esto, ciertamente no hay mucho. No sé si tengan preguntas. Les digo, sé que es como mucho que está pasando, pero es precisamente como la gente que no ha hecho Ruby. Les digo, tenemos la comunidad de Ruby GDL, entonces que se empiecen a acercar a la comunidad, que vean por qué es un lenguaje que nos gusta y por qué podemos crear cosas como tan rápido. Bueno, ¿preguntas? Sí, una pregunta. En el controlador de Ruby, lo que te genera con el 5.0 es muy diferente a lo que te generaba antes. No. ¿Desde el 4 o el 3? No, de hecho, vamos a ver. De hecho, es muy fácil migrar una aplicación de Rails 4 a que agregue soporte para APIs. O sea, otro de los casos donde puedes tener que usar APIs es que tienes tu aplicación en Rails, que es un monolítico y que genera tu HTML, y que eventualmente necesitas generar tus endpoints para servir JSON. Entonces, ambas están como conviviendo al mismo tiempo. Fíjate, el controller es básicamente igual. Nomás déjenme cambiar el esquema. Sí. No, si te fijas tal cual, traemos todos los usuarios de la base de datos y hacemos un render JSON de ellos. Es el mismo render que usas. Es básicamente lo mismo. Si tienes una aplicación común, pues esto sería render HTML, entonces solo harías como el soporte de HTML, quiero esto, y si es JSON, quiero esto. Y pudieras hacer XML, pudieras meter algún otro tipo. Pues te fijas, no cambia, ¿no? El show es básicamente igual. Buscas un usuario específico y es el que regresas. Por ejemplo, aquí lo puedo hacer. Aquí estoy regresando todos, pero si yo hago el 1, solo me regresa el 1. Solo cambia que ya no viene en un arreglo, porque es un único usuario. Les digo, de la parte de esto hay más herramientas como para tener más control sobre cómo mostrar nuestras APIs. Esto es como muy básico, ¿no? Le decimos prácticamente que todos los campos de usuario siempre los muestran, pero no siempre vamos a necesitar eso. Otra de las cosas que van a venir es esto, Active Model Serializer.
que nos da un poco de más control de qué campos queremos que regresen nuestros APIs, ¿no? Entonces se ve más o menos como así, ¿no? Aquí tenemos un serializer y le decimos qué atributo o qué atributos regresar. Y podemos empezar a configurar esto, ya separarlo de nuestro controlador y meterlo a estos serializers y tener más control de qué es lo que regresamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, como les comentaba, pues tenemos las reuniones de Ruby GDL, que les digo, parte de la intención de esta charla es que la gente que dime. ¿Para qué has usado, o sea, en cuanto a desarrollo, para qué has usado más Ruby? O sea, ¿qué has hecho más? O sea, ¿qué tipo de aplicaciones? ¿Hablas de Ruby puro o de Rails? Ambos, o sea, en conjunto para hacer APIs. Bueno, para hacer APIs... ¿Qué tipo de aplicaciones web? Vaya, son bastantes. Ahorita estamos migrando una que es un sistema para bibliotecas. Esta aplicación se la rentas a bibliotecas y es como un sistema de libros como ya filtrado, digamos que es como ¿qué será? Como un Netflix de libros para niños. Entonces ya vienen como ciertos libros clasificados por, no sé, para la edad, el tipo de personaje. Entonces este sistema ya tiene esos libros como recomendados y los va recomendando precisamente a los usuarios que son, digo, principalmente niños. Esa plataforma. Hubo otra que se hizo para una marca de bebidas energéticas, la del Toro, que ellos la usaban en sus eventos. Por ejemplo, les decían a la gente, empiezan a tuitear con el hashtag tal, ¿no? Ok. Entonces ellos empezaban a buscar en las redes sociales ese hashtag y lo mostraban en un muro. Y empezaban videos, imágenes y todo, ¿no? Y tenían también como su panel para filtrar. Todo el API está con Rails y el frontend es Angular. ¿Qué otras aplicaciones? No sé, de comercio electrónico. Hay un sistema para préstamos bastante grande en Estados Unidos que también, o sea, tiene una API y el frontend está con Backbone. Entonces la API está hecha con Rails. Y del lado de Rails en ese caso usan Ravel para generar los JSONs en específico, pero hay muchas otras opciones. Entonces te digo, es como, pues no tiene prácticamente límites en qué tipo de aplicaciones puedes hacer.